días para todos, gracias por estar ahí. Las 11 de la mañana en la costa oeste, aquí en los Estados Unidos. El avivamiento de la calle Broadway, 200 East Broadway. Esta vez, como las semanas anteriores, tercera semana sin la gente, sin el público aquí presente, pero con tantos miles de aquellos lugares, con tantos millones, literalmente millones de personas. Y se los quiero agradecer profundamente. A todos, desde todo lo que es el continente americano, Europa, Asia, nos ha escrito gente desde todo el mundo y Dios sabe que no exagero, que la gente ha escrito de todas partes diciendo estamos en familia, somos 4, somos 5, somos 6. Y gracias por compartir también las fotos en nuestro Facebook, en nuestras redes, en Instagram, que están allí varios, 4, 5, 6, escuchando o participando de este servicio en vivo, de esta transmisión que estoy seguro que ha marcado y seguirá siendo de bendición para tanta gente. Un placer estar con ustedes, poder alentarlos, ser parte de esta historia, porque estamos siendo parte de una historia muy singular en todo el mundo. Hablaremos de eso en un instante. El mensaje de hoy se llama El Antídoto. El Antídoto lo voy a transmitir Dios mediante momentos de parte del corazón del Señor. Mientras tanto, como les digo cada domingo, desde hace 3 semanas, llamen a todos los que puedan, pasen la voz, hagan de esta transmisión un servicio viral donde pueda sumarse la abuela, el abuelo, el papi, la mami, los hijos, los nietos. Sé que están allí en la sala mirándome, sé que hay mucha gente de distintas partes del mundo que van a participar. Y mientras que esto ocurre, no es esto una previa, ni mucho menos, pero es un momento de alabanza, de adoración, pocos minutos, y luego sí les voy a transmitir el mensaje llamado El Antídoto. Insisto, gracias a todos los mensajes, a la gente que nos sigue apoyando, a lo que nos dicen estamos con ustedes, que este río no se detenga, llamados sorpresivos que tuvimos toda la semana, les contaré más en momentos, pero se los quiero agradecer profundamente. Tanto el primer mensaje que salió en esta nueva modalidad, pandemia, daño colateral, y el del domingo pasado, nadie muere ateo bajo fuego, o nadie es ateo bajo fuego, ambas fueron transmisiones extraordinarias. Y estoy seguro que esta, con el mensaje, el antídoto también no pasará desapercibida. Hay un mensaje de parte de Dios muy particular. Que Dios te bendiga mucho, ánimo, fuerza. Y queríamos transmitir tanta fuerza, tanto ánimo en este primer segmento del servicio que pensamos toda la semana qué poner al aire en estos primeros minutitos. Y de pronto dijimos, ¿por qué no? Siendo que estaré de regreso en mi Argentina, Dios mediante, a fin de este año, en diciembre, el 19 de diciembre, en el Estadio de Mis Amores, en Boca Juniors, en el Superclásico que creemos que va a ser el último. Yo digo, sí, sería bueno recordar lo que sucede porque también es sobrenatural, aunque sea poquitos minutos de esta alabanza. Dicen que porras, hinchada, hay solo en un país de esta categoría. Y en esto me voy a poner en contra a muchos países que van a decirme, no, en el nuestro también. Bueno, pero en Argentina hay una particularidad muy especial. Y como nobleza obliga, porque es el país que me vio nacer y me albergó durante 4 décadas, quiero decir con corazón de argentino que lo que van a ver ahora es parte de la juventud que durante tantos años me ha acompañado. Yo comencé predicando muy jovencito, a los 20 y tantos años, éramos muy jóvenes cuando todo esto comenzaba y esa generación creció junto a nosotros. Hoy están los papis, los hijos, los nietos. Vean lo que pasaba hace poco tiempo en el Superclásico de la juventud, palpitando lo que va a ser Boca Juniors. Después de esto tendremos un momento de adoración desde aquí, desde River Arena, y ya, en momentos predicaré el antídoto de parte del corazón del Señor. Llamen a todos mientras puedan. Vean si esta fiesta no es contagiosa. Suban el volumen de la computadora, del celular, del televisor y disfruten junto a nosotros el momento en que miles de jóvenes, 90.000 para ser exactos, victoriaban el nombre, sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que lo disfruten. Esto lo hemos vivido en River ya 3 veces.
en Vélez 2, en Boca Juniors, estadios de la República Argentina, en el Estadio Único, en La Plata, en el Obelisco, durante casi más de 25 años. Y vamos a regresar, Dios mediante, allí con la transmisión de Vorterix para todo el mundo a Boca Juniors el 19 de diciembre, Dios mediante, de este año, para vivir eso, con un montón de invitados, con gente que estuvo durante estos años, con el regreso de algunos que dijeron que se fueron, pero que no se fueron, que van a regresar, con invitados de todo el mundo, porque va a ser el último, porque después viene una etapa nueva, muy especial, que no usaré tiempo de la transmisión para eso, será en otra ocasión, o se los contaré a través de las redes a los amigos de siempre. Ahora quiero que disfruten con nosotros de un momento de adoración. Creo que la adoración, bueno, no creo solamente como una esperanza, sino estoy convencido que la adoración es parte vital, esencial de lo que vivimos en River Arena, cada domingo. Porque, como dije, estos domingos, esta pandemia, esta crisis tiene fecha de caducidad. Y cuando volvamos, estoy seguro que lo vamos a hacer con un tercer servicio, porque hay muchísima gente que se va a sumar a esta gran cosecha que yo sé que viene durante este año. Y siempre que hay un diluvio, Dios hace un nuevo pacto. Y parte de ese pacto es que el Señor está gestando nuevos adoradores. Gente que no había adorado antes y que ahora aprende cómo adorar, cómo conectarse con el Señor. En River, los adultos, los ancianos, los chiquitos, todo el mundo adora. Los hombres lloran a la par de las mujeres cuando realmente vale la pena conmoverse. Adoran, claman al Señor, y mientras que ustedes llaman a mucha gente, a sus papis, a sus abuelos, a aquel que se quedó en la habitación, el que está en la cocina, díganle, no te muevas frente de la pantalla, del dispositivo móvil, del televisor, porque en momentos voy a transmitir este mensaje que se llama El Antídoto. No se vayan, porque cuando venimos después de esta adoración, muy poquito, muy cortito, pero para que se metan en este ámbito extraordinario, vamos a transmitir este mensaje. Y me encantaría, claro, que esta adoración sea parte en tu hogar, no solamente como espectador, sino que puedas cantar, si puedes elevar una mano al cielo, si no tienes pena, como dicen algunos países, o vergüenza, este es el momento de sumarse a la adoración de lo que pasa aquí, en el avivamiento de la calle Broadway. Y la adoración nos va preparando el corazón para recibir lo que creo Dios me dijo que te diga. Estamos en vivo desde la costa oeste de los Estados Unidos de América, aquí en Anaheim, transmitiendo para los 5 continentes. Que disfruten ustedes de la adoración. ¡Wow! Y como digo, cada domingo los extraño, mucho. Extraño ver a nuestra gente, a nuestra familia. Siempre me tomo unos minutos para hablarle a nuestra familia, a nuestra gente. Los extraño mucho, de corazón. Y esta semana vamos a tener novedades para nuestra gente, para los de la familia, digo, los que son miembros activos de River. Vamos a tener novedades en cuanto a esta ayuda que comenzamos. No voy a ocupar mucho tiempo, va a ser rápido, pero hemos decidido comenzar un proyecto llamado Mi Gente, donde lo dividimos en distintas fases. Primero, creando contenidos para la red. Segundo, saliendo a dar comida a los que están en cuarentena y no pueden salir a trabajar. Aquí hay algunas especificaciones donde algunos podemos salir. Tenemos permiso considerando nuestra tarea como algo esencial. Y salimos a llevar comida. La tercera fase fue que se nos unió la ciudad, ayudándonos en la logística. La cuarta fase fue no solo ayudar a América Latina, porque enviamos ayuda a 15 países. 15 naciones, no a las naciones en sí mismas, sino a fundaciones, a iglesias pequeñas que operan en esos 15 países. Lo comenzamos la semana pasada, a mediados de la semana pasada, ya enviamos la mitad y vamos a enviar la otra mitad, Dios mediante, mañana lunes. Así que queremos que esas iglesias puedan salir a dar de comer, abastecen barrios, ciudades. Ya empezamos a recibir esta mañana de domingo, ayer sábado, las primeras fotos de los países que ya lo están haciendo, y eso incluye la mayoría, los que pudimos contactar, los que respondieron a esta consigna de que podamos enviar esta inyección financiera a las iglesias que a lo mejor no saben cómo operar, no saben cómo seguir siendo de bendición. Y como creemos que la multiplicación viene cuando damos, por eso le llamamos a esto también 12 canastas llenas, que fue lo que el Señor recogió cuando multiplicó la viandita del pequeño para alimentar a esos miles que estaban escuchándolo Él. Dadle vosotros de comer. Nosotros no somos millonarios, porque se corre el rumor por ahí si acaso estamos repartiendo la fortuna, no.
La gente ve lo que hacemos y nos ayuda, se conecta con nosotros. Ustedes verán que al pie de la pantalla aparecen las maneras de sembrar, de ayudarnos a continuar. Y yo quiero en este momento orar por los corazones heridos para que se sanen. Yo quiero transmitir paz a muchas almas afligidas del otro lado y que el amor del Padre los abrigue en este invierno cruel que nos toca vivir, en esta temporada singular. Yo quiero orar durante todo el programa, durante toda la transmisión o el servicio, voy a orar por esos que están heridos. Estoy orando mucho para que Dios abrace a sus hijos y sean libres de cualquier temor y de cualquier, no solo temor, sino cualquier paranoia que puedan tener, ¿no? Yo digo siempre, ahora es cuando más tenemos que confiar en el Señor, confiar en las promesas del Salmo 91. Y quiero orar para que Dios dé ánimo a los queridos pastores, a los queridos consiervos. Hay miles de pastores, miles, que como el apóstol Pablo hoy se sienten morir, otros como Elías buscan dónde esconderse y no todo está perdido. No empaque tus maletas, querido consiervo, sé que alguien necesita oír esto. Dios no ha fallado nunca, nunca te falló, no te va a fallar ahora. Hay mucha gente opinando muy mal de algunas iglesias diciendo y ahora se les acabó el negocio y ahora qué van a hacer. Y yo creo que hay muchos hijos espirituales que no tienen que olvidarse de sus pastores. Y no estoy hablando necesariamente de mí, hablo en todos los continentes. Es bíblico honrar y cuidar por aquellos que un día nos sirvieron pan espiritual. Y aunque hoy hay muchos que tienen las puertas de sus iglesias cerradas y muchos no tienen la tecnología para poder transmitir ni siquiera por internet, nunca han dejado de ser fieles servidores de Dios. Me conmovió esta semana algunos hombres de Dios que me escribieron diciendo: Dante, yo no sé usar internet, yo no sé ni cómo grabar, ¿nos enseñás a filmar? Porque no sé cómo pastorear a la gente. O sea, no todos tenemos las posibilidades de salir así. Y Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena a aquel que le instruye. Entonces, mis queridos hijos espirituales, no se olviden de esos consiervos, de esos pastores. Sé que no los pueden visitar, llámenlos si pueden, escríbanlo, diga: pastor, estamos contigo. De verdad, envíen si pueden, envíen sus donaciones, sus ofrendas, porque esos hombres van a seguir alimentando los rebaños y el rebaño, y lo están haciendo. Muchos tienen posibilidades, muchos no. Convocamos a una consigna de quienes podían salir a alimentar a la gente, quienes podían ayudar. Llegaron miles con fotos. Nos costó mucho decidir porque no podemos bendecir a todo mundo. No es que no tenemos la posibilidad, por lo menos hoy por hoy. Elegimos 15 países, pero era muy difícil, fue muy difícil decir cuál, por la cantidad de hombres y mujeres de Dios que están peleando palmo a palmo las almas, los que están luchando, y a eso les quiero bendecir. No nos detengamos en aquel que por ahí salió haciendo alguna bobería o una noticia que por ahí no es la mejor y no nos representa. Vamos a detenernos en lo bueno. Es mi humilde sugerencia, no usemos las redes ahora para hablar, viste lo que hizo aquel y aquel que está pidiendo. Ahora tenemos que apoyar a todos aquellos que predican, así como apoyamos los médicos, los enfermeros, los infectólogos, los que están trabajando, los que van a dar con el antídoto. Hay que orar y apoyar a nuestros queridos pastores y consiervos. Yo los bendigo, oro por ellos, que Dios te dé fortaleza, que Dios no te desampare. Vamos a seguir juntos y siempre aquí en River Arena y en este humilde servidor vas a encontrar una palabra de aliento, porque acuérdense que tenemos que llenar el cielo, no nuestras iglesias. Y no importa las denominaciones, no importa de dónde venimos, sino hacia dónde vamos todos. Así que los bendigo y gracias a los que siembran, a los que nos sorprendieron esta semana diciendo: River, estoy con ustedes, a los que llamaron, gracias por el apoyo, se los agradecemos profundamente de corazón. A nuestra iglesia que nunca se olvidó de sus pastores y que dijeron: Dante, estamos contigo, estamos con ustedes, no nos olvidamos, los apoyamos. Gracias, de verdad. Ustedes saben de qué hablo. Gracias porque fueron fieles. A los que ahora mismo están viniendo acá al lobby de la iglesia y ahí están nuestros pastores atendiendo, a los que llaman a las oficinas, gracias de verdad, porque sin ustedes nosotros no podríamos ser este canal de bendición que estamos siendo
para todo el mundo. Y ahora, antes ya, cuando faltan exactamente 2 minutos 15 para comenzar el mensaje, el antídoto, tras estos 2 minutos que les vamos a mostrar, esto es lo que hicimos durante esta semana. Pequeño resumen, dura menos de 2 minutos, pero para que vean que la iglesia sí puede salir, por lo menos los que podemos, y ayudamos, bendecimos, para que le digas a alguien, ¿ves? La iglesia de Cristo, no importa de dónde. Muchos están haciendo lo mismo, estamos tratando de ser de bendición y no creerán cómo esto ha repercutido en tanta gente que dicen el hambre no puede esperar. Entiendo lo de la cuarentena, pero tengo hambre, tengo un montón de chiquititos y esto nos conmovió realmente el corazón. Tras estos 2 minutos ya tengo el mensaje de parte de Dios. Muy bien, los psicólogos comprobaron algo muy curioso estudiando a los soldados en combate en la Segunda Guerra Mundial. Ellos establecieron que después de 40 días de combate continuo, los soldados de infantería se sentían emocionalmente muertos, o sea, los que andan por tierra. Y estos soldados soportaban la continua amenaza de bombardeos, ametralladoras, francotiradores enemigos. Por eso emocionalmente morían antes de hacerlo físicamente. Y sin embargo, los pilotos aéreos tenían otro tipo de calma. Los científicos llegan a la conclusión que la tasa de mortalidad en combate de los pilotos aéreos en la guerra era más alta que los de infantería. 50% de los pilotos aéreos morían en acción, pero curiosamente un 93% de ellos aseguraba sentirse feliz en las misiones, preferían ser pilotos aéreos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que los pilotos aéreos tenían en sus manos el acelerador, sentían que ellos decidían su destino. Y por el contrario, los soldados de infantería podrían matarlos en cualquier momento porque ellos estaban parados, corriendo, se sentían indefensos. Entonces la fórmula es sencilla. La percepción del control es lo que produce calma. La falta de control es lo que origina temor. Por eso nosotros no tenemos tanto miedo a conducir un automóvil como solemos tener miedo a volar. Porque el automóvil, aunque las estadísticas dicen que son más las posibilidades de morir en un accidente de tránsito, el automóvil depende de nuestro control si lo estamos conduciendo. Tenemos el acelerador, el freno, el embrague, no sé, la palanca de cambios. El avión uno se sienta junto a una ventanita o junto al pasillo y uno no tiene la menor idea qué está haciendo el piloto, entonces, o el comandante. Uno no tiene el control. Pero uno no necesita una guerra para demostrar esta fórmula. Un grupo de investigadores alemanes descubrió que un embotellamiento de tránsito, un trancón, como le dicen en algunos países, triplica las posibilidades de un ataque cardíaco. Y tiene sentido, porque una congestión de tránsito es la pérdida del control máximo. Uno no puede hacer nada. Quieres ir hasta el aeropuerto o quieres ir al centro y quedas varado ahí. Y entonces el estrés y la preocupación aumenta a medida que disminuye la percepción del control. Entonces uno dice, bueno, si tengo el control estoy tranquilo, pero ese control también es un impostor cruel, porque alguien puede acumular, no sé, millones de dólares o de euros y perderlos en una enfermedad. Uno puede decir, tengo todo bajo control porque tengo ahorros, pero viene una enfermedad y se pierde todo. Un fanático de la salud puede comer solo nueces, lechuga orgánica, vegetales y un día le descubren que tiene cáncer o que tiene un virus. Por eso las personas más estresadas son las adictas al control, porque mientras que más intentan controlar el mundo, más se percatan que no pueden. Entonces no podemos tomar el control porque el control no nos corresponde. Y la Biblia tiene una idea mejor. Las Escrituras tienen una idea mejor respecto al control. Dice, en lugar de buscar el control absoluto, renuncia a él. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. No puedes tener el control, pero sí necesitas confiárselo a Dios. Entender la soberanía de Dios tiene mucha importancia en el tratamiento de todas las preocupaciones. Y muchas veces la preocupación es la consecuencia de cómo percibimos el caos. Si uno se siente que es víctima de fuerzas invisibles, aleatorias, que no podemos controlar, nos preocupamos más.
Y esta pandemia que estamos viviendo es algo, voy a decir una obviedad, pero es algo que no podemos controlar. Humanamente no podemos controlar. Nos levantamos a la mañana, encendemos el televisor con las noticias o miramos en el celular y nos damos cuenta que no podemos controlar nada. No podemos controlar el contagio, sí podemos obedecer las leyes gubernamentales o del Ministerio de Salud, guardarnos en casa para que baje la curva de contagio, pero aún así tenemos la percepción de que no es algo que nosotros podamos arbitrariamente decidir. Al cierre del libro de Génesis, Dios había escogido un pueblo pequeño e insignificante para convertirlo en una nación grande. Así que para que ese pueblo sea testimonio a todas las naciones, Dios lo llevó a lugares que estaban más allá de su control. Aisló a Israel en el desierto porque era para que sepan que Dios era su única fuente de vida, cuidó cada una de sus necesidades. Israel no tenía control sobre su supervivencia. No podían controlar la disponibilidad de comida, no podían guardar comida. Para los que no conocen la historia, si guardaban comida, que era un maná que caía del cielo, una suerte de comida que el Señor les daba de alimento con los nutrientes que ellos necesitaban, si querían guardarlo se ponía pútrido, no lo podían ni siquiera guardar, tenían que comer en el día y si alguien decía, no, estoy guardando para frizarlo, Dios les respondía, ¿pero qué? ¿No creen que yo mañana voy a volver a ser fiel? O sea, no podían controlar su destino más que el hoy. No tenían brújulas, no tenían mapas. ¿Cómo iban a comer? ¿Cómo iban a beber? ¿En qué dirección ir? ¿Por qué querría Dios tener control de un pueblo? ¿Por qué insistió en su confianza total sobre todas las cosas? Es porque solamente Dios conocía el camino. Solamente Él conocía el futuro. Y díganme si es lo que nos está pasando hoy. Israel vivía en situaciones que no podía controlar. Enfrentaron en el desierto tribulaciones que no podían entender. Pruebas que estaban más allá de la fuerza que tenían para sobrellevar a veces. Pero que sin importar lo que deparara el futuro, ellos terminaron diciendo, Dios nos ha librado y nos va a librar otra vez. Dios fue fiel y va a seguir siendo fiel, ¿no? Entonces es posible que te toque pelear contra los vientos de la escasez ahora. Yo soy consciente. Esto hace 3 semanas atrás era otro panorama diferente. Yo sé que hay muchos ahora peleando con la escasez. Algunos porque perdieron su empleo, el gobierno no los respalda, hay cantidad de gente indocumentada, gente que no tiene papeles en España, en Europa, en Italia, aquí en América Latina. Otros que literalmente no consiguen alimento, no consiguen los insumos básicos aunque tuvieran para comprar. Así que yo sé que hay muchos ahora luchando contra la escasez, pensando ¿qué va a pasar mañana? Y sé que más de una ocasión han dicho esta semana, ¿y si esto se extiende? ¿Y si esto dura? ¿Y si esto dura 2 meses más? O tal vez eres de los que lucha contra una enfermedad, porque el virus de alguna forma tocó a seres queridos y te sientes tentado a oprimir el botón no de una guerra nuclear, sino del control. Porque el descontrol lo que produce es olas de ansiedad. Quien le da el control a Dios es una persona calmada. Y yo digo siempre, lo dije la semana pasada, hay mucha gente que nos está observando a los que tenemos al Señor. Y toma nota. Quien cede el control a Dios en este momento piensa con claridad, contagia la calma. Entonces tienes que ser, yo te aliento a que seas de los que dicen, sabemos que vamos a salir de esta. Se va a terminar. Yo animo a los queridos consiervos a que sean líderes que enfrenten el reto, que reconozcamos que es una situación difícil y que digamos, sí, son tiempos duros, pero vamos a superarlos. Transmitir calma. No significa ser un superficial que no ve lo que está ocurriendo, un pusilánime que se esconde. No, transmitir calma. En esta temporada yo he tenido muy presente cuando Jesús le predicaba a la multitud, lo hablaba recién, cuando mostrábamos las imágenes de lo que estamos haciendo aquí en la ciudad donde Dios nos plantó. La palabra dice que cuando alzó Jesús los ojos, vio una gran multitud y le dice a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman esto? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Los discípulos dijeron, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Y yo
He leído tanto ese pasaje bíblico esta semana, porque en esa ocasión no lo llamaron maestro a Jesús. Generalmente decían, maestro, maestro, ¿quién se va a sentar a tu derecha y a tu izquierda? Maestro, cuéntanos de tu padre. Pero acá, que faltaba comida, no lo llamaron maestro. No le presentaron una sugerencia. Le dijeron lo que tenía que hacer. Control. Tú tal vez en casa no estás enfrentando 5.000 barrigas hambrientas, pero estoy seguro que esta pandemia a lo mejor te dejó sin trabajo y el gobierno ya te dijo que no te va a dar nada porque te falta documentación, porque no aplicas, no sé, no calificas. O quizá un ser querido tuyo parece que está contagiado y no puedes ni siquiera ir a visitar a tu papá o a tu abuelo. O la cuarentena esta te hizo notar que te casaste con un cónyuge irritable. Y tú decías, no pensé que nos llevábamos tan mal hasta que nos tocó estar una semana entera bajo el mismo techo sin salir. O tal vez notaste en estas semanas que tus hijos no son tan angelitos cuando se trata de estar encerrados. Por un lado tienes un problema y por otro lado, como los discípulos, una cantidad muy limitada de paciencia, de sabiduría, de energía y de tiempo. O sea que lo que tienes dista mucho de lo que realmente necesitas. Tienes suficiente para llenar un vasito de tequila, pero tú necesitas llenar un barril. Por eso sientes que no tienes control, porque ahora no hay cuentas que alcancen. Y esa es una de las maneras que Dios tiene para llamarnos la atención. ¿Cómo? Quitándonos el control de nuestras vidas. Como hacen algunas esposas con sus maridos, que les quitan el control al marido para que las escuche y las vea. Quitándonos el control, pero no el control remoto, el control que queremos tener de nuestra vida es la manera que Dios a veces tiene para llamarnos la atención. Cierta vez un predicador amigo fue a predicar a un grupo de pastores y yo pienso que los pastores somos el peor público para que nos prediquen. Yo me ha tocado estar en algunas convenciones pastorales como orador, prefiero 10.000 ateos y no 100 pastores, porque somos complejos. Noten que es una autocrítica, los pastores se sientan a veces como nos sentamos, como diciendo lo sabemos todo, a ver qué me va a enseñar este, y a veces estamos más distraídos que si fuéramos un grupo de incrédulos. Y este predicador, que conocí hace unos años, pensó que tenía que llamarles la atención de algún modo, porque cada pastor estaba en su mundo, y esto es lo que dijo. Hay dos cosas que me molestan muchísimo, dijo. La primera es que allá afuera están muriendo miles de almas sin Cristo y a ustedes les importa un carajo mientras tengan dinero y recursos y templos llenos. Y lo segundo que me molesta es que la iglesia es tan hipócrita que en este momento ustedes están más escandalizados porque dije carajo tras el púlpito que por los miles que se pierden allá afuera. Y obtuvo la atención del público, claro, como acabo de obtener la tuya ahora. Lo diré otra vez, la gente se escandaliza más por una palabra que a lo mejor no es tan conveniente decir que por las miles de almas que se pierden. Así de hipócritas somos, aunque esa palabra signifique el palo más alto de un barco. Una de las razones por las cuales Dios permite que la adversidad llegue a nuestras vidas es para captar nuestra atención, como sea que tenga que hacerlo, como sea que tenga que llamar la atención, aunque a veces nos toque la hipocresía o la pseudosantidad. Y a veces quedamos atrapados tan fácilmente en nuestras propias actividades que perdemos de vista a Dios. Y Dios nos tiene que llamar la atención. Nos enfocamos en nuestras metas, carreras, familias, iglesias, y el resultado es que perdemos nuestra sensibilidad espiritual. Y Él sabe, yo estoy convencido que Dios sabe cuándo planear una interrupción, cuándo mover el corazón de los mandatarios para que ordenen una cuarentena. Y tú estarás diciendo, a ver, ¿y no hay otra manera que Dios capte nuestra atención? Y yo te lo voy a responder con una pregunta o con algunas. ¿Cuántos sermones hemos escuchado, los que ya tenemos a Cristo, consciente de lo que el predicador está hablando, que se aplica a nosotros y luego no hicimos nada al respecto? ¿Cuántas veces Dios nos llamó a orar? ¿Cuántas veces dimos testimonio de algo que nos impactó y se encendió el deseo de buscar a Dios y tener normas más altas de santidad?
y apenas salimos de la iglesia nos inunda un interés terrenal que barre con todos los planes e intenciones. A veces se requiere más que un mensaje para captar nuestra atención. ¿Cuántos de nosotros pasamos al altar de una iglesia para hacer un pacto nuevo y después los avatares de la vida, el trajín cotidiano nos hizo olvidar que pasamos y prometimos? Alguien dijo, Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita a través de nuestros dolores. Y este momento es Dios con un megáfono, despertando un mundo sordo. ¡Vuelvan a mí! No hay otra manera de entender lo que está pasando. Porque cuando todo está bien, tendemos con facilidad a asumir un estado de confianza, de superioridad. Y para empeorar las cosas, empezamos a confundir a veces nuestro bienestar con nuestro estatus espiritual. Creemos que como no pasa nada malo, erróneamente asumimos que todo está bien. Pensamos que bondad es ausencia de maldad necesariamente. Y yo creo que cualquiera que haya trabajado en el área de evangelismo sabe lo que estoy hablando. Es casi imposible para un incrédulo que carece de problemas, que lo presionen a que sienta la necesidad de un Salvador. Cuando todo marcha bien, ¿por qué echarlo a perder pensando en Dios? ¿Por qué hay que pensar en la muerte? ¿Por qué hay que preocuparse por el mañana? Yo veo ahora cómo la gente nos recibe cuando llegamos con alimentos. Son una tierra fértil para predicar, de lo que querramos predicarle. Pero el mismo hombre o mujer, después que experimentan una adversidad, no es lo mismo, la actitud cambia si nunca la hubiesen experimentado. Lo que era de poco interés ahora se convierte en el único interés. Y de pronto Dios tiene toda la atención. No como hizo mi amigo el predicador, claro. Dios nos llama la atención a veces de un modo más sutil. Y esa sutilidad viene en forma de pandemia, Dios permite que venga en forma de crisis, de sequía financiera, porque la adversidad, mi querido, pone de rodillas al más fuerte y al más terco. Hace que aflojemos nuestros lazos con aquellas cosas que son de poco valor y hace que nos aferremos fuertemente a Él. Es muy raro que ignoremos lo que Dios quiere para nosotros. Yo creo que ninguno de nosotros, los que tenemos a Cristo, sufrimos por falta de información. Lo que nos hace falta es la disposición de obedecer. Yo no creo que haya gente que ahora esté diciendo, yo no sé lo que Dios quería con mi vida. No, Dios utiliza la adversidad para llamar mi atención. Rara vez es con el propósito de decirme algo nuevo. A mí Dios estos días no me ha dicho nada nuevo. Me llamó la atención por cosas que di por común. Me llamó la atención por cosas que ya me había dicho. Porque por lo general es para recordarme algo. Ya sea porque lo he olvidado o porque a propósito he decidido ignorarlo. ¿Ustedes se acuerdan de Jonás? ¿Quién no conoce la historia de Jonás desde la escuela dominical? Dios empleó la adversidad para volver a dirigir su atención hacia la misión que le había asignado en un principio. Y dice las Escrituras que mientras Jonás estaba en el vientre del pez, luchando por su vida, se acordó. Y dijo, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, dice Jonás 2:7. Los que siguen a ídolos o a vanidades ilusorias, abandonan a Dios. Yo voy a ofrecer cantos de gratitud, dijo Jonás. Cumpliré las promesas que te hice. Eso lo hace en el vientre de un pez. Jonás rededicó su vida al Señor. ¿Por qué? Decidió obedecer a Dios porque en el vientre del pez se le dio una dosis de realidad. Y ahí, entre algas marinas y jugos gástricos, fue sincero. Y yo creo que a veces nosotros como Jonás no le dejamos alternativa al Señor. Y me pongo de ejemplo, de verdad. Yo no estoy hablando de los demás sin ponerme como primer ejemplo. A mí Dios me llamó la atención por muchas cosas estas semanas. No tengo prejuicio de que alguien diga, ahora cambiaste el mensaje. Sé que no lo cambié. Los que me siguen hace años escuchando nuestros sermones saben que siempre he hablado de esto, pero no tengo problema, no tengo prejuicios en redireccionar mensajes, porque Dios me llamó la atención. Estamos en el proceso de ordenar prioridades y posiblemente Dios quiera mejorar su relación contigo durante este tiempo que tienes encerrado en casa. Cualquiera sean las circunstancias,
Yo quiero que descanses sabiendo que Dios no hace nada sin tener un propósito en mente. Me encantaría que lo repitas. Dios no hace nada sin tener un propósito en mente. Dios nos reordena, Dios nos vuelve a las bases. Y la iglesia, ¿qué va a pasar con la iglesia? Es una pregunta que yo le hago mucho al Señor esta semana. ¿Qué va a pasar con la iglesia? A mí me parece torpe intento de tener esta revelación o es lo que yo creo. A mí me parece que muchos cristianos durante muchos años luchamos con esa constante necesidad de agradar a Dios, de ganarnos su amor y su aceptación a través de nuestras buenas obras, otra vez queriendo tener el control de nuestra santidad. Y el control no lo podemos tener, ni siquiera de eso. Pero sospechamos en algún rincón de la mente que mientras que más hacemos para Dios, Él más nos va a amar. Esa es la gran falacia del Evangelio por años. Nos han dicho que si somos una persona buena y moral, aumentamos nuestras posibilidades de ir al cielo. De allí que se dividen las congregaciones, los que tienen la sana doctrina, la recontrasanísima doctrina, la re ultra hiper macro extra mega sana doctrina, que es más sanísima que la anterior. Eso ocurre porque nos movemos con la suposición que si puedo hacer un poco más para Dios, voy a tener el control para que Él me ame y me acepte. Y esa forma de pensar nos lleva a creer que la libertad siempre va a existir en el próximo nivel de logro espiritual. Por años hemos sido así. Yo nací en una iglesia cristiana y siempre nos decían más células, un templo más grande, más ofrenda, una familia más perfecta, hijos ejemplares. Y el problema es que algunos con mucho esfuerzo, queriendo tener el control de su propia santidad, alcanzan una meta y la barra de logros sigue subiendo. ¿Y de quién es la culpa? De nosotros los ministros, que siempre estamos subiendo esa barda un poco más. Lo que pasa es que siempre que ponemos nuestra fe en nuestra religión o en lo que creemos y no en el Dios viviente, eso es un ídolo. Es un error sutil, pero fatal. Yo tengo un mensaje titulado La idolatría de servir a Dios. Los que por años pensamos que el control para que Dios nos siga amando es servir a Dios. Y el asunto es que la religión tiende a detectar las inseguridades con las que luchamos y nos seduce. Y entonces nosotros nos dejamos seducir por ese control de decir yo voy a ser santo porque yo me voy a vestir de tal manera y yo voy a hablar de otra tal manera. Y el ídolo de la religión nos susurra: si tan solo ofrendas más, participas más, sirves más, oras más, lees más, memorizas más, predicas más, evangelizas más, cantas más, entonces, solo entonces estarás seguro de ir al cielo. Entonces lograrás que Dios te ame. O al menos si haces todo eso, Dios te amará un poquito más. Y Jesús le señaló esa misma falacia a su amiga Marta un día que las visitaba a ella y a su hermana María. Aparentemente, ustedes conocen la historia, la mayoría. Marta estaba tratando de encontrar su identidad teniendo el control, en lugar de simplemente estando con el Señor, como su hermana María. Y yo tengo la tendencia, confieso, ante millones de conectados, yo tengo la tendencia a hacer lo mismo que Marta. Yo no me voy a hacer que tengo el corazón de María. Yo soy un adicto a hacer también. Y siempre tengo que reconocer que me dejo engañar por la mentira que Dios se complace más conmigo cuando estoy haciendo algo por Él en lugar de cuando estoy con Él. Me ha costado mucho, años de religión. Ustedes saben que la cautividad mental no sale de un día para otro. Y cuando yo pienso de esa manera, corro el peligro de convertir el servir a Dios en mi ídolo. Y ahora que hay cuarentena, y ahora que yo, como la mayoría de los predicadores, no podemos predicar convencionalmente, que la gente nos repita cosas y verle la cara a todos, a veces podemos llegar a sentir que no estamos haciendo nada. Caemos muy fácilmente en ese modo de pensar en que la iglesia sea más importante que Cristo, cuando el ritual llega a ser más importante que la relación. Así que nos montamos en una suerte de cinta fija, esas que son para correr y bajar de peso, que está buena si es para bajar libras o kilos, pero cuando es una cinta fija espiritual es terrible, es mortal, porque corremos
Y mientras más corremos en la religión y haciendo y teniendo 3 servicios por semana y 5 reuniones de oración y células y evangelismo, y mientras más corremos, más exhaustos nos sentimos. Y todos los días nos preguntamos, anhelamos y deseamos haber hecho algo más. Pero es triste y es innecesario, porque en esto también queremos tener el control. Y esta pandemia nos ayuda a saber a los ministros, a las iglesias, a los congregantes, que tampoco tenemos el control. La verdad, la realidad es que lo que tú haces con Jesús siempre fue más importante que lo que haces para Jesús. Lo que haces con Jesús siempre fue más importante que lo que haces para Él. Es como pasa ahora con nuestros hijos. Muchos papás hacemos mucho para nuestros hijos. Les pagamos los zapatos, la ropa, el colegio, los libros, el estudio. ¿Cuántas cosas hacemos para nuestros hijos? Pero muchos padres ahora están encerrados con sus hijos y no saben nada, no saben qué hacer con ellos. No tienen relación. Claro, si algunos los vieron crecer durmiendo. Se iban a la mañana, estaban durmiendo. El papá volvía a la noche y estaban otra vez durmiendo. Entonces son hijos que padres que proveyeron para los hijos, pero que pocas veces estuvieron con ellos. Y con el Señor pasa igual. Muchos de nosotros sabíamos servir a Dios, pero muchos no saben estar con Dios. Y por eso a veces la frustración, porque no sabemos qué hacer con Él, no sabemos orar si nos quitan la manera religiosa de hacerlo. Aquí han tenido que verse los verdaderos adoradores. Hay gente que solo adoraba acá los domingos y no sabe adorar en su casa solo, y el Señor anhela esa oración privada, que no viene del contagio necesariamente. Hay gente que solo agarraba la Biblia si la agarraba los domingos, y ahora tiene que recurrir a las Escrituras en casa, porque siempre trabajó para Jesús, pero nunca estuvo con Él, o pocas veces. El libro de los Hechos es una rica fuente de perspectiva sobre la lucha de la iglesia primitiva con eso de convertir la religión o el servir a Dios en un ídolo. Porque a veces con frecuencia olvidamos que la mayoría de los primeros cristianos eran personas religiosas antes de seguir a Jesús, la mayoría. Y habían pasado la mayor parte de sus vidas practicando. Ogni mattina, questo cori chi balla e chi canta, la vita scorre e tu mi manchi assai. Ogni mattina mi sveglio con tuo nome, tra i tazzi di caffè e il silenzio del muro. Il tempo vola come una freccia dritta, ma il cuore mi sbatti quando non ti senti, la città si sveglia con rumori forti. Ma io penso a te e tutto pari sorti, senza tuo sguardo tutto è scuro e sto cuore va avanti come un treno sicuro. Ti visti da gente, ti senta via, anche a sti stratichini folla allegria, mi parli intamente come una magia che mi porta in cielo e scaccia nostalgia. U cori balla e ridi in ta minuta, picchi tu si sembri, ma un si chiuduta. Ma ogni sguardo mi porta speranza e ogni ricordo è una danza. Chi ci posso fare, amore mio? Sto cori vari solo stare con te. Non basta il cielo né il mare, se tu non ci sei, come faccio a stare? Cammino in ta strada con passi leggeri.